Ok, entonces, pues ya entramos al bloque de integrales. No hemos dicho qué es una integral. Estoy consciente de que más o menos la mitad de ustedes eh, sí vieron el tema de integración en la prepa y el resto no lo vio, lo está viendo por primera vez. Entonces, ayer les mencionaba esto. A los que ya tienen un poquito de experiencia y ya vieron este tema, pues se les va a facilitar. A los que lo están viendo por primera vez, pues les va a costar más trabajo. Pero vamos a intentar, voy a intentar llevar pues el grupo de manera homogénea. Entonces, voy a asumir que no saben nada. El día de hoy sí vamos a definir la integral. A ver, la integral es una función igual que la derivada. Pero primero, acuérdense cómo hicimos con la derivada. O más bien, acuérdense de la estructura de todo el curso. Primero estudiamos funciones en general. Entonces, una función como esta, real de una variable, y igual a f de x, pues es una relación que establece una dependencia entre dos variables. Más bien, la y depende de la x de una cierta forma que está establecida en la forma de la función, en la fórmula que iría aquí. La gráfica es una curva que se dibuja en el plano cartesiano de ejes x y y. A ver un momentito. Y luego estudiamos la derivada. La derivada es una nueva función que me mide la razón de cambio en cada punto. Y esto es la pendiente de la tangente. Entonces, es una nueva función que para cada x busca cuánto vale la función y si existe una recta tangente a ese punto en la función original, pues es el valor de la nueva función, que es la derivada, pues es la pendiente. Y así para cada punto me va dando una pendiente. Ajá. Pero ¿cómo llegamos a eso? Lo fuimos construyendo. Primero estudiamos la razón de cambio instantánea y calculamos a través de un límite la razón de cambio instantánea. Ajá. Esa derivada, digamos, f' de a, es en un punto a, es un número. Entonces, primero definimos un número con un límite y después ya definimos una función. Lo que quiero decirles es que vamos a hacer lo mismo con la integral. Primero vamos a definir un número a través de un límite y después vamos a comprender o a definir la función. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver la derivada, creo que en algunos lados le dicen derivada puntual o derivada definida. Ajá. O sea, vamos a definir un número ahorita. Para una función dada, y igual a f de x, y en un intervalo o en un número dado, a, b, la integral definida va a ser el área bajo esta curva. Ayer estábamos viendo que para calcular el área de una figura cuyos contornos sean líneas rectas, pues lo podemos hacer utilizando las fórmulas que ya sabemos de base por altura o base por altura sobre 2. Pero si alguno de los contornos es curvo, como este, entonces ya no tenemos ninguna fórmula. Lo que podemos hacer es utilizar el concepto de límite o bien aproximar
el área que queremos calcular con polígonos que se vayan acercando cada vez más a lo que queremos. Entonces explicamos el caso del círculo, por ejemplo, que digamos, para determinar el área de un círculo, que ya sabemos por la secundaria que es pi por radio al cuadrado, aunque no sepamos por qué, siempre nos han dicho que este es el área, pues este valor, pi por radio al cuadrado, se puede aproximar inscribiendo diferentes polígonos regulares en la circunferencia con 3, 4, 5, 6, 7 lados, etcétera, n lados. Y cuando n tiende a infinito, el área de ese polígono de n lados es igual al área de la circunferencia. Es decir, conforme más grande sea n, más cerca estoy del área real. Y en el límite, cuando n tiende a infinito, alcanzo ese valor. Si tienen alguna duda o comentario con respecto a lo que estoy diciendo, por favor me dicen. Ustedes pueden hacer la prueba, por ejemplo, a lo mejor eso debería dejárselos como proyecto, de hacer, por ejemplo, una circunferencia de radio 1, pues ¿qué área tendría? Pues pi, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1, entonces mediría pi. Si ustedes van calculando estas áreas, ¿no? ¿Cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide la altura? Aquí lo mismo. Aquí cómo le tienen que hacer cuando tienen un polígono de varios lados, pues en este caso que tiene 7 lados y es regular, pues tienen que determinar cuánto vale, tienen que dibujar digo, también hay fórmulas, también hay fórmulas para el área de los polígonos, pero ¿de dónde salen esas fórmulas? De dividir el polígono. A ver si ahorita vuelven a ver la pantalla. Ahí está. De dividir el polígono en triángulos. Entonces, un polígono regular de 7 lados se divide en 7 triángulos y entonces tienen que calcular cuál es la altura de este triángulo y cuál es la base de este triángulo. ¿Sí? Ese sería un problema por determinar estas magnitudes, tanto esta como esta. Luego hacen base por altura sobre 2 y luego lo multiplican por 7. Si lo hacen cada vez para n más grandes, verán que el resultado se aproxima a pi. Ese es digamos, un ejercicio interesante, como de convencimiento, para que se convenzan de que realmente este método en el límite se está aproximando al valor de pi. Ya sabemos que pi es un número irracional y por lo tanto nunca vamos a llegar, aunque tengamos 1.000.000 de lados, pero en el límite, cuando n tiende a infinito, sí tenemos el valor de irracional de pi. Bueno, la misma idea de aproximar, digamos, la misma idea para calcular otro tipo de áreas bajo la gráfica de cualquier función, la vamos a aplicar para definir la integral. ¿Cuál es la idea? Ay, Toño, se está regando la leche. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, si tú tienes un área que no puedes calcular, aproxímala con áreas que sí puedes calcular. En general vamos a hacer esto para cualquier función. Aquí tenemos un ejemplo que también vimos ayer. Esta es la función y igual a x cuadrado. Solo está graficada desde 0 hasta 1, o bien solo vamos a considerar el área bajo esta curva desde 0 hasta 1. Y cómo vamos a encontrar esta área que está aquí iluminada con azul clarito, aproximándola con la suma de las áreas de unas torres que a veces están por arriba, tienen un exceso de lo que queremos, o a veces están por abajo, tienen un déficit de lo que queremos. Entonces, aquí, estos ya se los había mostrado también. Aquí están las cuentas hechas para cuando
dividimos el dominio o el intervalo a estudiar en 4 subintervalos y esto me da 4 torres. Aquí nada más pueden ver 3, pero la primera tiene altura 0. Aquí sí pueden ver las 4. Y aquí están las cuentas. Le pueden poner pausa para verificar estas cuentas. Que me dan estos dos valores, que son unas primeras aproximaciones de estas, para el cálculo de esta área. Y aquí hay unas ilustraciones en donde se muestra lo que va sucediendo para cuando n es 10, n es 30, n es 50. Estas son las ilustraciones de las torres por arriba, que es cuando yo tengo un exceso. Y estas son las ilustraciones de las torres por abajo, que es cuando yo tengo un déficit. Entonces, en esta ilustración podemos ver cómo en ambos casos nos vamos aproximando al área que queremos calcular. Es decir, cuando tengo un exceso, conforme más número de torres considero, el exceso es menor o el error es menor. Cuando tengo el déficit sucede lo mismo. Mientras más intervalos, la n se refiere al número de intervalos en que divido mi intervalo o dominio a estudiar. Ok. Aquí también había una tabla donde ya están calculados todos estos valores y se puede observar cómo este límite, cómo estos valores se van aproximando por arriba y por abajo, al revés, por abajo y por arriba, al valor 1/3. Entonces, aquí está, vamos a ver, en general, vamos a considerar, digamos, cualquier función, la gráfica de cualquier función. Aquí imagínense, esta es la gráfica de la función y igual a f de x. Queremos calcular el área. En el ejemplo anterior, que era x cuadrado, como la función x cuadrado es creciente, pues siempre tenía, al tomar la altura de la torre con el extremo derecho, siempre tenía las torres por arriba de la función, y al tomar la altura de las torres con la altura con el extremo izquierdo, siempre tenía las torres por debajo. Pero esto sucede porque x cuadrado es creciente. Si mi función no es puro creciente, sino que a veces decrece y a veces crece y luego vuelve a decrecer, etcétera, pues lo que va a suceder es que a veces tengo torres por abajo, a veces tengo torres por arriba, pero finalmente eso no me importa, porque lo que realmente importa es que conforme, no importa que esté por abajo o por arriba, conforme haga yo la n más grande, que es el número de intervalos, más me voy aproximando al valor que queremos. Sin embargo, o sea, no es como en el otro caso que sabemos así, que sabemos que el área está comprendida entre dos números, sino que más bien se va aproximando o sea, los valores de estas sumas se van aproximando a lo que yo quiero, pero a lo mejor a veces está arriba, a veces está abajo, pero no me importa. Ok, entonces para definir la integral definida vamos a utilizar esto. Así como ¿se acuerdan que cuando definíamos la derivada, y nos íbamos acercando a un punto, a esta distancia, que en nuestro caso era el cambio en x, le llamábamos delta x, aquí también lo mismo. Vamos a tener una función en un intervalo a, b, y entonces, ¿cuánto mide un intervalo a, b? Pues mide exactamente b menos a. Si yo quiero tener o sea, dividir ese intervalo en n partes iguales,
pues simplemente lo divido, el total b menos a entre n. Eso es lo que mide delta x, que es la torre, la base de cada una de estas torres. Aquí, por ejemplo, el área de estas torres que están aquí dibujadas, pues es la suma de las áreas de cada una de estas torres. Vamos a ver, ¿cuánto mide esta primera torre que tengo aquí? Pues mide base por altura. ¿Cuánto mide la base? Delta X. ¿Cuánto mide la altura? Esto, de aquí para acá. ¿Cuánto es eso? F de X1. Entonces, este primer sumando corresponde al área de este rectángulo. ¿Sí? En la segunda torre, ¿cuánto mide? Pues también mide base por altura. La base va a ser la misma, que es delta X, y la altura va a ser diferente. La altura depende de la función. En este caso, pues ya tengo mi segundo punto, sería f de x2. Y así, y así, y así. Si hago todo hasta la n, la suma de todas estas áreas, pues es el área que está aquí iluminada con azul. Aquí, por ejemplo, tienen otro ejemplo. Cuando dividimos el intervalo original del 2, pues la aproximación es muy mala. Cuando lo dividimos en 4, pues ya lo que está sombreado con azul clarito ya se va pareciendo más a lo que queremos. Cuando lo dividimos en 8, se parece aún más que cuando teníamos en 4. Cuando lo dividimos en 12, se aproxima aún más de lo que teníamos en 8. Y si seguimos el proceso, nos vamos aproximando cada vez más al área bajo la curva. Entonces, el área que queremos calcular, en realidad es el límite, cuando n tiende a infinito, de Rn, que es la suma de las torres, cuando tengo, en el caso de que tenga R torres. Esto aquí, aquí está copiado, el límite cuando n tiene infinito de Rn, pues es el límite cuando n tiene infinito de ¿quién? Pues de todo esto, porque Rn es todo esto. Pero fíjense que aquí lo que podemos hacer es, ¿cómo se dice? Factorizar, todos estos sumandos tienen un factor común, que es delta X. Entonces yo puedo factorizar delta X de esta manera. Todo eso multiplicado por delta X. Y esto lo puedo escribir en una notación que es un poco más compacta. No sé si la hayan visto. Cuando tienen una suma, así, aquí tenemos la suma de f de x1, f de x2. Y así voy sumando f de x3, f de x4. ¿Hasta dónde? Hasta f de xn. Esto, con la taquigrafía matemática, se puede poner así. Y aquí me falta poner el factor común que era delta X. ¿Tienen dudas en esta notación? El área bajo la curva de la función f de x en el intervalo AB es el límite cuando n tiene infinito de la suma de f de xy multiplicado por delta x. ¿Y quién es delta x? Delta x es b menos a entre n. Ok. Esta es precisamente la integral definida. Ahí les puse toda la definición como viene en el libro, vamos a leerla porque es importante, pero pues ya lo que tienen que entender es realmente esto, que es lo que acabo de poner en la otra pantalla. A ver, solo tiene una diferencia que les voy a explicar ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a analizar. Tengo límite cuando n tiene infinito. Límite cuando n tiene infinito. Tengo una sumatoria
que va desde i igual a 1 hasta n, de la función evaluada en un punto, indexado por el índice i, y luego multiplicado por el delta x. El delta x, al igual que en la página anterior, es exactamente b menos a sobre n. Aquí, la única diferencia es que aquí tengo xi y aquí tengo xi estrella. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí xi era el extremo derecho de cada uno de estos intervalos. Y aquí, en la definición, se establece que no hace falta elegir el extremo derecho, que sería este, x1, x2, x3. Podemos, aquí dice que es el punto final de los subintervalos pequeñitos. Podemos elegir, como habíamos hecho al inicio, podemos elegir el extremo izquierdo, el extremo derecho, o podemos elegir cualquier punto que esté en el intervalo, cualquiera. Y a eso, y el límite no va a cambiar, va a ser igual, porque como yo estoy haciendo n tender a infinito, estos subintervalos de longitud delta x, cuyos extremos son estos puntos, pues van a ser cada vez más pequeños, y cualquier punto que yo tome en medio va a funcionar para calcular el límite. No sé si tengan dudas al respecto. Aquí está, fíjense, los subintervalos tienen estos extremos y estos son puntos, cualesquiera, no me importa, dentro de cada uno de estos intervalos. Entonces, esto es una definición. Esta notación a lo mejor la habían visto. ¿Qué les voy a preguntar en la prueba? ¿Qué es esto? A, B, f de x, de x. Pues esto es el límite, lo estoy copiando, cuando n tiende a infinito, de una suma de la función evaluada en unos puntos especiales. ¿Cuántas veces? N, desde 1 hasta n. Y cada uno de estos valores de la función lo voy a multiplicar, aquí sería más correcto ponerlo así, para que no haya ambigüedad. Bueno, en realidad da igual. Lo voy a multiplicar por una magnitud pequeñita que se llama delta x, que está definida así. B menos a sobre n. Conforme n crece, este delta x se hace más pequeño. ¿Sí está claro? Y bueno, la nota histórica es que, nosotros nos podríamos quedar con, en vez de llamarle integral, lo que nos importa es esto, ¿no? Lo que nos importa calcular esto es el área bajo la curva. Digamos, bajo la gráfica f, de f. De la función f. Bajo, lo voy a poner entre comillas, porque a veces no es exactamente bajo la curva, como les pongo en este dibujo, que ahorita les explico. En realidad, de decir área bajo la curva o la gráfica, deberíamos decir área entre la gráfica de f de x y el eje x. Y el eje x. Entonces, esto es el área por cómo lo construimos, por cómo lo aproximamos. Esto es notación. Esto es notación, es para no estar siempre escribiendo límite de suma, y todo esto, pues a alguien, que de hecho fue Leibniz, se le ocurrió sintetizar todo esto, ¿no? De tanto escribir esto, ya le dio flojera y inventó esta notación, que es este símbolo como una S grandota, que ahora se reconoce pues como el símbolo de integración, pero en realidad pues él se lo inventó. Es como, dice la historia, que es como una S grandota, emulando que es la suma, o más bien es una S estilizada, emulando que es el límite de una suma. Aquí indica el intervalo original, desde dónde hasta dónde. Aquí pone la función a estudiarse
Y este delta X, que estaba definido así, se vuelve un diferencial, se vuelve cuando n tiende a infinito, este delta X se vuelve casi cero, ¿no? Y entonces, esto ahora ya lo leemos como la integral definida de a a b de la función f de x con respecto a x, de x. Ok, ¿hasta aquí tienen dudas? Ahorita les voy a explicar este dibujito, pero ¿hasta aquí tienen dudas? Ok, entonces, ya les había dicho que casi siempre en los libros o en el lenguaje decimos el área bajo la curva, el área bajo la curva, pero en realidad es un poco inexacto. Claro, al inicio de nuestros ejercicios y de nuestras integrales vamos a estudiar efectivamente funciones que están arriba del eje X, entonces si aquí es A y aquí es B, por ejemplo, pues la integral de esta función desde A hasta B, pues corresponde a esta área. Entonces, en este caso, que la función es positiva, pues sí es el área bajo la curva. ¿Hasta dónde? Hasta el eje X. Pero hay veces que tenemos funciones que que pueden estar por arriba. No, yo también lo necesito. Pueden estar por arriba del eje X, es decir, ser positivas. Pregúntale a Emma. Pueden estar por arriba del eje X, es decir, los valores de la función son positivos, o sea, ¿cuánto vale la función f en el punto A? Pues vale esta distancia, positivo, ¿no? Vale, no sé, a lo mejor esto es 1 o 8, no sé, algún número positivo. Luego, la función puede tomar también el valor 0, ¿no? ¿Cuánto vale la función f de x en este punto? Vale 0. Y luego puede tomar valores negativos, es decir, aquí, por ejemplo, vamos a ponerle este punto C. Este punto de aquí, pues es el punto que tiene coordenadas C, F de C, y F de C, pues es esta distancia, pero en negativo, ¿verdad? Es la coordenada, Y, entonces F de C es un número, es el valor de la función evaluada en C, es un número que es negativo, como pueden ver en la ilustración. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos las torres en esta zona? Pues me va a quedar base por altura, pero la altura, digamos que es esta, va a estar, como lo definimos, que es esto, aquí acuérdense que es la suma de f de ciertos puntos multiplicado por la delta x. En estos casos, este sumando va a ser negativo. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es calcular el área el área comprendida entre la función y el eje x de esta manera. Las partes en donde la función es positiva me van a dar áreas positivas y las partes en donde la función es negativa me van a dar áreas negativas. El concepto de área negativa pues no tiene mucho sentido, el área siempre es positiva, pero en esta convención las áreas negativas son aquellas que se encuentran bajo el eje X. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer varios ejemplos aquí, ¿sale? Entonces, voy a volver a poner aquí arriba la definición para que se vuelvan a acordar. Entonces, esto es notación, se lo inventó Leibniz. Cuando yo pongo un símbolo así, y le pongo aquí A y B, y luego le pongo una función aquí, y luego indico que es de X, o le pongo ese diferencial de X. ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, esto es integral, en palabras, se los voy a poner aquí. Integral de f de x. De hecho, debería de ser integral definida
A ver, mejor voy a bajar esto. Definida de A a B. A, B. O sea, estos son como los extremos de la integral. ¿De quién? De la función f de x. Y luego el de x es con respecto a x. Estoy integrando con respecto a x. Ya les había mencionado esto esta es la variable x, en la parte de derivadas, que ahorita no tiene mucho sentido esto de dx, pero cuando estudiemos funciones con más variables, funciones de varias variables, pues entonces sí va a tener sentido indicar con respecto a cuál de todas las variables estamos integrando. Ok, esta es la integral definida. ¿Qué es la integral definida? Es un número. Aquí vamos a poner nota. La integral definida es un número. Es un número. Bueno. ¿Qué número es? Es un número que puede ser cualquier número real. Puede ser positivo, puede ser negativo, inclusive puede ser cero. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Ajá. ¿Qué número es? A ver, ahorita vamos a decir. ¿Cómo se define esta integral definida? Como un límite. Al igual que definimos la derivada como un límite, la integral se define como un límite. ¿El límite de qué? El límite de las áreas de las torres que aproximan el área que quiero aproximar. Este es el límite de la suma de la función evaluada en n puntitos diferentes. Y luego multiplicado por delta x. Estoy repitiendo todo lo que ya vimos, donde delta x es otro número que se calcula así y que se hace cada vez más chiquito conforme n se hace cada vez más grande. Todo esto, si digamos sin el límite, lo voy a poner aquí. Desde la suma hasta aquí es la suma de las áreas de las torres. Le voy a poner n torres. Este es el área, tal cual, el área de las torres. Cuando, aquí voy a continuar este enunciado, que aproximan el área que queremos calcular, que es, le voy a poner, en vez de poner bajo la curva, que porque ya dijimos que eso es impreciso, le voy a poner comprendida entre la gráfica de f de x y el eje x. Entonces, aquí está resumido todo lo que hemos visto. En el momento en que yo tomo el límite de esta suma, entonces, o sea, estas sumas se aproximan al área esta, aquí dice, en el momento en que yo tomo el límite, entonces ya no se aproxima, ya es el área que quiero. Por lo tanto, esta integral es un número. ¿Qué número? Pues el área. Digamos, aquí pues lo mismo, ¿no? Comprendida entre la gráfica de f de x y el eje x. Donde ya les pongo un dibujito solo para que se acuerden. A lo mejor así. Si la función tiene partes positivas y partes negativas,
pues esta área va a ser positiva, esta área va a ser negativa, esta área va a ser positiva y luego vamos a sumar todo. Que es el mismo dibujo que ya teníamos antes. Bueno, ahí está el resumen de todo. ¿Qué vamos a aprender a hacer? Pues en las 5 semanas que nos quedan, digamos hoy, mañana y regresando de vacaciones las semanas que nos quedan, pues vamos a aprender a calcular estas integrales, vamos a aprender métodos de integración. De momento, no podemos hacer nada. O sea, si yo les digo, a ver, ¿cuál es la integral de, no sé, a ver, algo particular? Aquí el límite, esto tampoco lo dije, A y B, puede ser, pueden estar en lo negativo, ya no se ve lo que estoy haciendo, a ver si ahorita aparece, o puede estar, o sea, puede ser A negativo y B positivo, a ver si ahí está, ¿no? El eje, es lo que acabo de hacer es mover este eje. El eje Y puede estar aquí, por lo tanto el valor de A es negativo y el valor de B es positivo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿cuál es la integral? Y aquí invento cualquier cosa, no sé, a ver, una función de x cúbica, no sé, más 1, desde menos 1 hasta 5. Pues vamos a aprender a calcular esa integral. Pero ahorita no podemos, les voy a enseñar a hacerlo poco a poco. Pero por lo menos ya sabemos que esto es, aquí, mejor déjenme, déjenme poner solo x cúbica, para no hacerme para poder hacer bien el dibujito. Pues yo ya sé que x cúbica es una función que tiene esta parte, esta forma, y si me están pidiendo desde menos 5, no, era desde menos 1, digamos por aquí, hasta 5, pues lo que me están pidiendo es, aquí, pues, no sé por dónde, es calcular esta área. ¿Cuál va a ser esta área? Pues calcular esta área en lo positivo y luego restarle esta área en lo negativo. No sabemos, pero hay ejercicios que sí ya podemos hacer. Por ejemplo, a ver quién me dice cuál es la integral desde menos 1 hasta 1 de esta misma función. No tienen que integrar, ya sé que algunos ya saben integrar, pero no todos. Con la información que está en esta pantalla, ¿cuál es la integral desde menos 1 hasta 1 de la función x cúbica de x? 0. A ver, ¿quién me contesta? 0. ¿Hugo? ¿Se estaba animando Hugo? Sí, dije 0. Creo que no me oyó. No, no escucho. A ver, alguien, o de plano no entienden nada. Creo que no nos está escuchando. ¿Crees que qué? Que no nos esté escuchando, no sé, hemos hablado algunas veces. Hugo dijo 0, yo también. Hugo dijo 0 y yo no escuché nada. ¿Todos oyeron a Hugo menos yo? Sí, creo que sí. Ay, qué raro. A ti sí te oigo, Emilio. A ver, alguien más hable para ver qué pasa. A ver, vuelve a hablar, Hugo. A ver si te... ¿Ya me escucha? Ahí ya te escucho. Qué ¿Ya? raro. Ah, A sí. ver, alguien más que hable. A ver, Azul, tú di algo. ¿Estás por ahí, Azul? Igual ya no está. A ver, tú, Lisbeth. Di algo para ver si te escucho. A ver, tengo a alguien en sala de espera. Bueno, entonces Hugo dijo 0. Efectivamente 0. Sin integrar, sin saber tener métodos de integración,
De momento lo único que sabemos es que la integral es el área. Entonces, voy a volver a dibujar aquí esto para que me salga un poco mejor. La función x cuadrada, x cúbica, es una función que más o menos va así. Es de las básicas. En 1, ¿cuánto vale? Vale 1. Y en menos 1, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Digamos, ahí más o menos me salió. Más o menos, ¿no? El área que yo quiero calcular es esta y esta. En realidad no sabemos cuánto va a valer esta área, pero al final la integral va a ser lo que me salga aquí, positivo, y lo que me salga aquí, negativo. Como yo sé que la función f es impar, ¿se acuerdan de qué es impar? Entonces, el área positiva, o más bien, ¿cómo lo pongo? Bueno, como yo sé que la función es impar, esto se va a eliminar. Esta área que tiene el signo positivo va a ser exactamente la misma que esta área que tiene el signo negativo. Y a la hora de sumarlas, pues se eliminan. Como yo sé que la función es impar, la integral es 0. ¿Por qué? Porque estoy yendo del, digamos, del menos 1 al 1. Lo mismo si fuera del menos 2 al 2, pero no funciona si voy del menos 1 al 2, ¿verdad? Necesito tener lo mismo de este lado y lo mismo de este otro lado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué podemos hacer para cualquier función impar? A ver, ¿quién me dice otra? Entonces, aquí vamos a ver ejemplos. Este ejemplo no lo podemos calcular todavía. Este ejemplo sí lo podemos calcular, es 0. Otro ejemplo, a ver, ¿quién me dice otra función que conozcamos, que hayamos estudiado, que sea impar? Por ejemplo, de las trigonométricas, ¿cuál de las dos es impar, seno o coseno? A ver, como que a lo mejor creo que Brenda, ¿intentaste decir algo? Es que no sé si, como dice Emilio, no lo estoy escuchando. A ver. A ver, ¿alguien escucha algo? Yo no escucho nada. No, creo que ahora no. Ahora no. Ok. Entonces, de las funciones trigonométricas básicas que son seno y coseno, ¿cuál de las dos es impar? ¿Se acuerdan qué quería decir impar? Se les voy a recordar. Impar, par era simetría con el eje Y. Impar era una simetría. Seno es impar. ¿Ahora sí quién habló? ¿Lisbeth? ¿O quién? No, Fernanda. yo, Fernanda. Seno es impar. Seno es impar, ajá. La voy a dibujar. Seno es impar. Entonces les recuerdo nuevamente qué es. Esperen un segundo. ¿Qué es impar? Era una simetría un poquito más especial. La par era fácil porque era simplemente reflexión con el eje Y como el coseno, que ya no me cabe. Ya no voy a dibujar, pero lo tienen ustedes en su mente. Impar era una simetría un poco más complicada. Era o bien reflejar con el eje Y y después reflejar con el eje X, o bien hacer esta rotación de 180. Lo importante de la paridad impar es que las funciones que son impares son así como seno o como x cúbica que está aquí, tienen la misma forma, digamos, en el primer cuadrante que en este. A ver, bueno, ahí lo tienen. Por ejemplo, aquí, si yo pongo la integral de menos pi, aquí, ¿cuántos menos? A pi, de la función seno de x, pues yo todavía no sé integrar, pero como seno es impar
y como los límites de mi integral son opuestos en signo, entonces yo ya sé que esta integral va a ser 0. ¿Por qué? Porque ¿qué es esa integral? Es calcular el área desde aquí hasta pi. No sé cuánto va a ser. ¿Quién sabe? No sabemos. Después lo vamos a aprender a hacer. Eso les decía ayer al final de la clase. ¿No se han preguntado cuál es el área de esta montañita? Lo vamos a calcular después. Pues no sabemos cuánto es, pero no importa. Sabemos que es igual a esto. Y nuevamente, como tenemos una positiva y otra igual, pero negativa, al sumarlas, esto me va a dar 0. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué integrales sabemos hacer? Hasta el momento, solo les he enseñado qué es la integral y les he enseñado, pues, que la integral de funciones impares, y cuando ponemos los límites con signo opuesto, pues es 0. ¿Sí está claro eso? Entonces ya para siempre, si les hago un examen y les pongo la integral y aquí les pongo una función impar y aquí les pongo un número y aquí su opuesto, esto siempre va a ser 0. No tienen que usar ningún método de integración ni tienen que hacer todas las integrales. Primero se fijan si la función es impar. Y luego, y se van a ahorrar mucho tiempo, y luego se fijan en esto, y entonces ya es 0, ya no tienen que hacer nada, ¿ok? Bueno, ya. Ahora, siguiente. ¿Qué otras integrales podemos hacer? O calcular. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué otras integrales podemos calcular? Con la identidad también funciona, ¿no? La identidad, por ejemplo, esa es una propuesta de Emilio, entonces este va a ser nuestro ejemplo 4. Entonces, ejemplo 4, vamos, ¿de dónde a dónde quieres? Ahora sí, Emilio, ahora sí, no, la identidad, ¿cuál es? Y igual a X, ¿no? Entonces, f de X es X, entonces aquí pongo X y ahí pongo que estoy integrando con respecto a X. Ahora, ya no tiene que ser el intervalo simétrico, es decir, los límites de mi integral ya no tienen que ser algo y menos algo. Puedes elegir los que tú quieras, Emilio. A ver, dime, ¿desde dónde hasta dónde? Lo único es que este tiene que ser menor que este. De momento. Pues puede ser de 0 a 5. De 0 a 5. Entonces, ustedes, aunque todavía no saben integrar, porque todavía no se los enseño, ya pueden calcular esa integral. ¿Cómo? Digamos, aunque todavía no sabemos el teorema fundamental del cálculo, los métodos de integración, que la mitad de ustedes ya estudiaron, pero la otra mitad no, olvidándose de eso, ya lo pueden hacer simplemente calculando áreas. ¿Por qué? Porque grafican la función y igual a x, que es la identidad. Y luego, pues desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuánto vale? Pues como es la identidad, aquí también vale 5. Y lo que queremos calcular es esta área. Esa área, pues es el área de un triángulo. Eso sí lo podemos hacer. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? Mide 5, ¿no? ¿Cuánto mide la altura de ese triángulo? Pues también mide 5. Por lo tanto, ¿cuánto mide? A ver, creo que hay alguien más en sala de espera. Sí, Constanza. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale o cuánto es el área de este triángulo? Pues es base por altura sobre 2. 5 por 5 sobre 2 es 25 sobre 2. Entonces, esta integral es 25 sobre 2. ¿Está claro? Sí, sí, sí. A ver, último ejemplo. Alguien que me diga otra integral que sí podamos calcular. Una un poquito más difícil. A ver, ¿quién? Carlos. La raíz cuadrada, función raíz cuadrada. A ver, la función raíz cuadrada de x, que puede ser así o puede ser x a la 1 medio, ¿cómo es?
su gráfica. Pues es así, ¿no? ¿Sale? Que es como la de x cuadrada, pero al revés. Si nosotros aquí no podemos, si se dan cuenta, o sea, si, no sé, le podemos poner de 0 a 1. ¿Por qué no podemos? O sea, a lo mejor tú sí sabes, Carlos, integrar eso porque ya viste en la prepa integración y porque ya sabes cómo integrar, pero de momento no sabemos integrar. Lo único que sabemos es que la integral es el área. ¿Cómo vamos a calcular esta área si esta parte, o sea, esto es recto, que es el eje, muy bien. Esto es recto, que es f de x, o sea, f de 1, muy bien. Pero esto es curvo. ¿Cómo vamos a calcular esta área si uno de sus lados es curvo? Pues claro, para eso sirve aprender a integrar, pero todavía no sabemos. De momento solo podemos integrar cosas que tengan, digamos, áreas, solo podemos calcular áreas que tengan todos sus lados rectos. Entonces, este ejemplo no pudimos. Ya sé que algunos de ustedes sí lo pueden hacer, pero no todos. Ajá. Entonces, siguiente ejemplo. Otro, por favor, que sí podamos. Una función constante. Por ejemplo, una función constante. Aquí le podemos poner de donde queramos a donde queramos. A ver, dime dos números, Azucena, pero que sean irracionales, para poner ejemplos diferentes. Sí propusiste tú, Azucena, una función constante, ¿no? Sí. Ok, a ver, ¿cuál constante quieres? Primero di tu constante favorita. Por ejemplo, 2.5. 2.5. Eso es constante y eso lo vamos a integrar. Y ahora hay que decir de dónde a dónde. Ahí es donde yo te digo que pongas números irracionales para que hagamos un ejemplo con valores irracionales y vean que eso es tan factible como cualquier otro número entero. A ver, dime tu número irracional favorito. A ver, un número que conozcas que sea irracional. O alguien que le ayude a Azucena, un número que sea irracional. Raíz cuadrada de 2. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, ese es un número irracional. Y dime otro número que sea más grande que raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 7. Raíz cuadrada de 7. Ajá. Entonces, pues esta es una integral locochona que yo los orillé a que no fuera tan sencilla. Vamos a graficar esa gráfica. Bueno, valga la redundancia. Vamos a graficar esto. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X. La función constante 2.5, pues es así, ¿no? Aquí es 2.5, ¿verdad? Y ¿desde dónde a dónde queremos? Pues desde raíz de 2 hasta raíz de 7, ¿verdad? Entonces, este sería mi A, este sería mi B, y lo que yo quiero es esta área. Entonces, esta integral, ¿cuánto vale? Vale el número que mida esa área. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base? La base es esta distancia. Yo los orillé que fuera difícil, pero no importa. ¿Cómo? Para enseñarles esto. ¿Cómo calculo la distancia entre un punto y otro? Simplemente hago la diferencia. Raíz de 7 menos raíz de 2. ¿Sí? Si aquí yo tuviera, si el ejemplo hubiera sido más sencillo como 1 y 4, pues ¿cuál sería la distancia? ¿Cuánto le falta a 1 para llegar a 4? Pues 3. ¿Cómo se hace eso? 4 menos 1, 3. Si los números son irracionales y aunque no sepa su expresión decimal, no me importa. La distancia es el mayor menos el menor. Raíz de 7 menos 2. ¿Y cuál es la altura? La altura, pues, es lo que vale mi función, que es constante en todos los puntos, pues es 2.5. Entonces, la integral esta loca que propusieron entre varios, incluyendo a Azucena y a Hugo, es 2.5 multiplicado por raíz de 7 menos raíz de 2. Eso es un número, lo pueden, si quieren saber más o menos cuánto es,
lo pueden calcular en la calculadora. Pero y si no quieren, no, lo dejan así. Este número es la integral de esta función constante desde aquí hasta aquí. ¿Está claro? A ver, otro ejemplo. Quiero otro más. De esa constante, si no tiene límites, ¿la integral es infinita? Pues sí. Sí. Pero ahorita estamos viendo pura integral definida, es decir, que sí vamos a tener límites. A ver, otra. Quiero que me digan otra un poquito más complicada. ¿En qué ejemplo vamos? O sea, a ver, ya quedamos en que las únicas... A ver, llevamos 1, 2, 3. Ay, ya borré la otra. Ah, es que la puse antes. 4, 5, 6. Ejemplo 7. Se los pongo yo. Ya quedamos en que las únicas integrales que podemos hacer son las únicas áreas que podemos calcular, pues son las que todos sus lados son líneas rectas, y por lo tanto, las únicas integrales que podemos calcular de momento son las que la función sea una función lineal. Ajá. Entonces, ¿qué es una función lineal? Pues es una función de la forma y igual a mx más b, cuya gráfica es una recta. Pero hasta ahorita me han dado me han dado la identidad y ¿cómo se llama? Y la constante. Pero yo lo que quiero es otra recta más difícil, es más, hasta se las voy a poner así, con pendiente negativa. Puede ser la integral, les voy a poner, no sé, de menos 1 a 2, y luego les voy a poner una recta negativa. Por ejemplo, puede ser menos 2x, y que la ordenada al origen no sea 0, que sea otra cosa, puede ser más 3. Entonces, a ver, calculen esa integral todos en su cuaderno. ¿A qué me refiero cuando digo calculen la integral? Es bien chistoso eso, porque como algunos ya saben integrar, es decir, ya aprendieron métodos de integración en la prepa, pues empiezan a hacer la integral con la antiderivada. Eso ya fue un spoiler. Empiezan a hacer la antiderivada y empiezan a calcular la integral y luego todo lo que, así como maquinitas, todo lo que les enseñaron en la prepa. Pero no, ustedes borrón y cuenta nueva. Imagínense que solo saben lo que les he dicho en esta clase. ¿Qué es esto? Pues es el área comprendida entre la gráfica de esta función y el eje X. ¿Cómo la puedo calcular? Calculando el área. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer un dibujo, graficar mi gráfica y ver cuál es el área que me están solicitando. Y entonces, calcularla de alguna manera. Es más, a ver, si quieren voy a hacer yo esta con ustedes y después les dejo otra. Les dejo que me hagan otra. Entonces, repito, ¿qué tengo que hacer para calcular esa integral? Pues como se supone que no sé ningún método de integración, no sé nada de la antiderivada, no sé nada de nada, lo único que puedo hacer es graficar la función. ¿Qué recta es esa? Es una recta que tiene pendiente menos 2 y ordenada al origen 3. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces pasa por aquí, ¿verdad? Porque eso es ordenada al origen. Y tiene pendiente menos 2, entonces debe de pasar, voy a poner aquí como si estuviera mi cuadrícula. Entonces, pendiente menos 2, espérenme un segundo, pues es bajo 2, 2, 2, 2. A ver si me sale, es como así. Sí va por ahí, sí me importa por dónde atraviesa al eje, sí me importa por dónde atraviesa, es más, ¿saben qué? Hasta para eso sirve ahí. Voy a poner una hoja cuadriculada. Aquí voy a hacer mi ejercicio. Entonces voy a poner mis ejes nuevamente, a ver si con esta función, ahí están derechitos. Ajá. Y ahora sí voy a poner mi función. Pasa por aquí y tiene, a ver, ahora sí. Tiene pendiente 2, entonces quiero que pase por aquí y por aquí, ¿verdad? Voy a trazar una recta ahí. Ay, no me salió.
A ver. Más o menos. A ver otra vez. Bueno, esa es mi recta. No, fatal. Estaba mejor la otra. No es tan fácil. A ver esa, tal vez si la ajusto. A ver esta, ¿no? Más o menos. Pendiente menos 2 y ordenada al origen. Ordenada al origen 3. A ver. Pendiente menos 2, ordenada al origen 3. Esa es mi recta. ¿De dónde a dónde me dicen que calcule el área? Desde menos 1 hasta 2. Entonces, fíjense. ¿Cuánto vale mi función en menos 1? Mi función en menos 1, a ver quién me hace el cálculo. Según mi dibujito vale 1, 2, 3, 4, 5. Pero para verificar lo que puedo hacer, evaluar en menos 1. Menos 2 menos 1. Menos 2 multiplicado por menos 1 es 3. ¿Qué pasó? Más 3 es 6. Lo conté mal. 1, 2, 3. Ay, Dios mío, no puede ser. Menos 1. A ver, ayúdenme. Ah, no, es claro. 5, ajá. Menos 2 por menos 1 no es 3. Es 2. Más 3, 5. Muy bien. Aquí vale 5 mi función, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es mi otro límite de la integral? El 2. Aquí en 2, ¿cuánto vale? No vale 0, no se confundan. Vale este pedacito. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues, evaluando en 2. ¿Cuánto es? Pues es menos 2 multiplicada por 2 más 3. Ajá, ahí me quedó mal el dibujo. Esto, por eso no confíen en los dibujos, ¿no? En realidad, debería de pasar por aquí, por el menos 1. Entonces aquí vale, aquí como pueden ver, vale menos 4 más 3, menos 1. Ajá, entonces aquí vale menos 1. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué área es la que me están pidiendo? El área comprendida entre la curva y el eje X. Entonces, el área que queremos calcular es esta y este pedacito. No, de hecho no está tan fácil. Lo voy a hacer yo y después ustedes, les voy a dejar un ejercicio a ustedes. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hago para calcular esas áreas? Pues son 2 triángulos. La grandota es la positiva y la chiquita es la negativa. ¿Qué necesito para calcular el área del triángulo grande? Bueno, de cualquier triángulo, pues su base y su altura. ¿Cuál es la base de este triángulo? La altura es fácil, ¿no? La altura es 5. Pero ¿cuál es la base? ¿Qué necesito hacer para calcular la base de ese triángulo? Necesito saber las coordenadas de este punto en el cual la recta cruza al eje X. ¿Cómo puedo calcular eso? Pues yo quiero saber para qué valor de X la coordenada Y es 0. Entonces, ¿cuándo esto vale 0? Pues lo despejo. 2X igual a 3. ¿Cuánto vale X? 3 medios. Entonces, ese punto está en 3 medios. ¿Cuánto vale la base, que sería esta distancia? Pues sería 3 medios más 1. O sea, de aquí, aquí vale 3 medios. Y de aquí a aquí, ¿cuánto vale? 1. Entonces, 3 medios más 1 son 5 medios. Entonces, el área del rectángulo grande, le voy a poner área 1, es base por altura. La base es 5 medios. Me interrumpen si algo no entienden. Y la altura es 5. Y luego lo tengo que dividir entre 2 porque es un triángulo. ¿Cuánto me da esto? Ay, qué chistoso. Este número ya no se había salido, ¿verdad? 5 por 5, 25 cuartos. Ahora necesito el área. Esta fue esta área. Ahora necesito el área del triangulito pequeño. Y esa la voy a tomar como negativa. ¿Cuál es la base
de esa área. Pues aquí casi ya no se ve, pero ustedes imagínense. Este punto es 3 medios y este punto es 2. ¿Cómo les dije que se saca la distancia? El grande menos el chico. 2 menos 3 medios. Esa es la base. Multiplicada por la altura. ¿Cuál es la altura? Aquí está al revés el triángulo, pero la altura es esta distancia que es 1. Y luego eso dividido sobre 2 porque es un triángulo. Entonces, ¿cuánto me da esto? A ver, 2 menos 3 medios es 1 medio. Multiplicado por 1 no importa, multiplicado por 1 medio es 1/4. Esta es el área que va positiva y esta es la que va negativa. Por lo tanto, el resultado de mi integral es 25/4 menos 1/4. ¿Cuánto me da eso? 24/4. ¿Cuántos son 24/4? Son 12 medios, o sea, 6. ¿Sale? Este es mi resultado. ¿Les pongo otro? ¿Sí se entendió todo? Sí. Ahora, Sí. les voy a poner, vamos a hacer entonces ya último ejercicio 8, la integral de, a ver, ayúdenme, ¿quién quiere inventar el ejercicio? Que sea una recta, y ya, y me dan los límites. Pero también no podemos sacar de una curva como si fuera, o sea, como la raíz de 1 menos x al cuadrado. A ver, por ejemplo, si aquí, a ver, voy a ir al ejemplo que ya me había dado Hugo. Si, por ejemplo, este ejemplo, o ya no me acuerdo si fue Hugo o Carlos el que dio este ejemplo. Este ejemplo de ejemplo 5, quiero la integral de 0 a 1 de la raíz de x. ¿Cómo la sacarías, Emilio? ¿O alguien? Ah, bueno, digo, eso todavía no porque no sabemos, pero Ajá, ¿pero cuál? la otra pues es, bueno, pues es un medio círculo, ¿no? ¿Medio círculo? O sea, si tenemos la ecuación del círculo, de Sí, x al por cuadrado más y al ejemplo, cuadrado esta, igual a ¿no? 1. Por ejemplo, esta. Entonces, ¿cuál sería esta función? A ver, esa es una buena observación. ¿Cuál sería esta función? Entonces, aquí ya se nos coló otro ejercicio. Este sería el 8. Y entonces aquí Emilio propone, vamos a hacer la integral de 0. Aquí, ¿de qué radio quieres que sea tu círculo? De 2. 2. Entonces aquí vale 2 y aquí vale 2, ¿no? Entonces queremos la integral de 0 a 2 y lo que nos falta es saber quién es esta función. ¿Tú sabes? ¿O te digo? Sé el medio círculo. A ver, si hacemos el medio círculo. Bueno, que nos va a salir la misma integral, ¿no? De todas maneras. A ver, si hacemos el medio círculo sería así, de menos 2 a 2. Y ya lo que me falta es la función y igual a qué me da esa gráfica. A ver, ¿tú sabes? Pues hay que despejar el y solo es raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué de 1? Bueno, de 2, perdón. ¿De 2? ¿De 2 o de 4? A ver, ¿de dónde lo estás despejando? Te estoy obligando a pensar, ¿eh? Sí. ¿De dónde lo estás despejando? De x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bueno, igual a 2 en este caso. ¿Igual a qué? A 4, porque es el A radio. 4, porque es radio al cuadrado, ¿no? Sí. No sé si todos nos están siguiendo. La ecuación del círculo que ya vimos es x al cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. No, a ver, sí, a r al cuadrado. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí, ya todos despejando los puntos solo que es... cumplan todos los puntos que cumplan, para los demás pues sí se están perdiendo. Todos los puntos que cumplan esta ecuación son los puntos sobre la circunferencia de radio 2. Si yo despejo a la y, me va a quedar la raíz positiva o la raíz negativa de 4 menos x cuadrado. La negativa es el medio círculo que va abajo. La positiva es esta. Entonces, lo que dice Emilio es que si nosotros ponemos esta función aquí, que esto también lo podríamos hacer. También podríamos saber cuánto es esta integral, aunque no sepamos todavía integrar. ¿Cómo? Con el área. ¿Cuál es el área de este medio círculo?
Pues como ya sabemos que el círculo el área es pi por radio al cuadrado, ese es el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, y nosotros tenemos la mitad, sería 1/2 de pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? 2, 2 por 2, 4. Entonces esto sería, ¿qué? Esto nos va a quedar 2pi. Ok, ¿sí? ¿A todo el mundo le quedó claro? O sea, lo único que estamos haciendo es reforzar la idea de que las áreas que puedan calcular con cualquier otro método que no sea integrando, nos dicen, o sea, que de momento, las únicas, como no sabemos integrar, de momento las únicas funciones que podemos integrar son a las que les podemos calcular el área. ¿Cuáles son esas? Las lineales, que son las que su gráfica es una recta, las que sí conozcamos, que son, por ejemplo, el área de la circunferencia, o las impares, que se eliminan y al final me termina quedando 0. Entonces, yo lo que quiero, no sé si alguien tiene un comentario con respecto a este ejemplo que propuso Emilio, pero yo lo que quiero que hagamos en los 20 minutos que nos quedan es una integral de otra recta, así igualita como la que puse aquí abajo, pero otro ejemplo. La que puse aquí, pero otro ejemplo. Entonces, alguien que me diga de dónde a dónde y una recta. A ver, Azucena, venga. ¿Una recta? O a ver, ¿a quién más tengo por aquí? Brenda. Brenda, dime la ecuación de una recta. Hola. Hola. La que quieras. Que no sea constante. Y que tenga ordenada, y que la ordenada del origen no sea 0, para que sea un ejercicio un poco difícil. ¿Qué le piensas? ¿Qué le piensas? Nada más. A veces es que no sé, a ver. Cualquier recta. Dime la ecuación de una recta que no sea constante y que la ordenada de origen no sea 0, lo que quieras. Pero ¿cómo que no sea constante? Es que o sea, tú podrías ser, te puedo decir, dame la ecuación de una recta y me podrías decir 5. ¿no? Ah, ok. Eso es una recta, pero entonces... Tengo que dar una X, quedaría muy como mal. por ejemplo 5X más 8. Sí, por ejemplo, 5X más 8. Eso Ok. es una recta de ordenada al origen 8 y de pendiente 5. ¿Sale? Ahora quiero que me des, a ver, yo voy a dar el límite inferior y ustedes van a dar el límite superior. ¿Por qué? Porque quiero que les quede un poquito difícil el ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo así, de menos 10 a, no sé, a 2. ¿Sale? Todos, a ver, por favor díganme, a ver, este ejercicio, ¿qué dice? Calcula esta integral. Ya sé, no entiendo por qué le saca tanto de onda que, o me ha pasado en otros grupos, que entonces se ponen a calcular la integral como les enseñaron en la prepa. No utilicen nada de lo que sepan de la prepa, utilicen solo lo que hemos visto en esta clase. ¿Qué tienen que hacer para calcular esta integral? Tienen que hacer una gráfica de esta recta desde menos 10 hasta 2 y tienen que calcular, así como hicimos aquí, y tienen que calcular el área de arriba, el área de abajo, todo les va a salir triángulos, tienen que buscar quién es la base, quién es la altura de cada triángulo y después hacerle así como aquí, el positivo menos el negativo y ya, les vas a dar un número. Quiero que todos hagan este ejercicio y me digan cuánto es esta integral. Tienen 15 minutos. Los que vayan acabando me lo ponen en el chat privado, por favor. Los que tengan duda me hablan.
Ay, perdón, Brenda, ya, ponme en el chat privado tu respuesta, o sea, que es solo para mí la respuesta de cuánto te salió esta integral. Voy a dejar de compartir pantalla para hacerla yo también y después mostrárselas. ¿Qué fue? ¿Qué? Ay. Ya
A ver, ¿cómo van? Ya, ya se va a acabar la clase, entonces fíjense, 2 personas me pusieron en privado su respuesta y es igual, pero no es la misma que a mí me salió. Entonces, ¿qué les parece si todos para mañana terminan este ejercicio? O sea, pueden cotejar sus resultados entre ustedes, pueden discutir, pueden explicarse, pueden ayudarse. Y mañana, al principio de la clase, me dicen cada uno qué obtuvo y hacemos el ejercicio juntos para que quede claro. ¿Alguien más ya puso su respuesta? Diferente a los 2 anteriores y diferente a la mía. Entonces, claro, eso pasa cuando estamos con las prisas. Entonces, con toda la calma, hoy en la tarde, resuelvan este ejercicio. Se los voy a repetir. ¿Cuál es el ejercicio? La integral de menos 10 a 2 de la función 5x más 8. Hagan esa integral, no con los métodos de integración de su prepa, no, sino calculando el área de los triángulos correspondientes, cuál es positiva, cuál es negativa. Háganla con calma, háganlo en limpio y mañana me dicen sus respuestas y continuamos. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana. Gracias. Vale, Sale. gracias. Hasta Gracias, mañana. mañana. Háganla con calma, Hasta luego. calma. Hasta Gracias, mañana. bye.